Bueno chicos, uy, les voy a explicar acá más o menos lo que hace la aplicación. Bueno, primero que todo lo voy a ejecutar para que vean cuál es el funcionamiento de la aplicación, para que cuando les pregunte el profesor pues sepan qué explicarle, ¿no? Acá primero que todo lo que está funcionando es la validación. Cuando no colocas todos los datos te dice ingrese todos los datos, no te deja agregar, entonces colocas todos los datos. Y una de las cosas primordiales es que va a detectar el promedio de las tres notas más altas. En este caso, si yo a esta le pongo 10, lo que va a hacer es que el promedio va a salir 12, porque las tres más altas son la nota 1, 3 y 4. Eso quiere decir que la nota 10, la nota 2, que es 10, va a ser ignorada. Eso lo voy a explicar ahorita en el código. Lo agregas, te sale de datos agregados acá en un toast, y luego cuando vas a darle ver datos, aquí está el promedio 12, que es justamente lo que había dicho antes. Acá en este botón de ver datos nos trae acá que hace el fetching de los datos, o sea, obtiene los datos de la API, y en el momento que tú le dejas presionado, pues elimina y te sale el dato eliminado. Entonces ya vuelves, y ese sería en sí el funcionamiento de la página, de la aplicación. Acá otra explicación que se le puede dar también al profesor es que acá hay un hint. Este es como un placeholder. Es decir, que cuando tú pones un edit text, tú quitas el texto que está adentro y le pones un hint, que vendría siendo como el placeholder, para que cuando escribas esté eso, cuando no esté nada escrito, ¿no? Ya pasando a lo que es el código del main activity, vamos a iniciar arriba con con lo que es la creación de las variables que vendrían siendo editex. Primeramente está el editex nombre, que es el primero de acá, luego el apellido, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Todos estos editex comprenden estos acá de la derecha, solamente los de la derecha. Ahora, luego los botones, tenemos dos botones, que es para agregar, que es el que nos valida, tiene la validación, que luego voy a explicar, y el de ver datos. Luego tenemos la función create, que viene siendo la función principal del main activity, que se ejecuta cuando se inicia la aplicación, con el super, que viene de la heredación de los datos, de la instancia del estado. Eso da igual. Esto da igual también. Entonces acá lo que son los editex se igualan a sus nombres o a los nombres de las variables que tienen ya dentro del mismo activity main. Que por ejemplo acá el de apellido se llama edt apellido, y acá está edit apellido. Y se asigna a la variable que creé anteriormente. Igualmente con los botones. Ahora, venimos a lo que es el primer botón, que tiene un set on click listener, que lo que hace es que al momento que le das clic, oye un clic. Entonces cuando le das clic, él detecta y va a ejecutar esta función, que es la de handle submit, que es la que vamos a ver justo aquí abajo. Que qué es lo que hace. Crea primeramente dos variables de tipo string, nombre y apellido. Luego están las variables de tipo double, que es nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, y por último lo que es el promedio. Para esto tenemos lo que es luego un condicional, que lo que hace es validar de que todos los datos estén ingresados. Si es que no hay un dato ingresado dentro, en este caso, como dice acá, is empty, o está vacío, eso quiere decir que lo que va a ejecutar es un toast, que nos va a decir que ingrese todos los datos, como aquí puede verse, ingrese todos los datos, no hay nada más. Luego, en el else, eso quiere decir que todos están validados, es decir, todos están llenos. Acá es donde empieza el rellenado de los datos con las variables que creamos anteriormente. El apellido con lo mismo, editex apellido, get tu string, tal, nombre, tal, igualmente. Ahora, nota 1. Tenemos nota 1 que vendría siendo la variable que está en este editex, que la vamos a parsear, ¿no? La vamos a transformar, vamos a hacer un double, punto de parse double, y con esto vamos a meter el dato, ¿no? Igualmente en las cuatro notas. Seguidamente tenemos lo que es la clase alumno, que esta vamos a explicarla de una vez. Que acá lo que estamos haciendo en esta clase alumno es crear estas variables o atributos, que vendrían siendo la key del alumno, que esto luego se va a explicar también, el apellido, el nombre, las cuatro notas y el promedio, todas en privado.
Esto quiere decir que si están en privado no se van a poder utilizar fuera de la clase. Y lo que a su vez quiere decir también que debemos crear getters y setters. Esto quiere decir que le damos clic derecho y aquí le damos generar y le damos getter and setters y aquí seleccionamos todos. En este caso no me deja porque ya los coloqué todos. El get de cada uno y el set de cada uno. Por último tenemos lo que es una función o un método que se llama getInformation o información, que en este caso la mejor idea es que esto se cambie a getInformation, que es mucho mejor colocarlo de esta manera. Ahorita en el proceso del mismo grabado del video pues ya cambia estos dos errores que están acá, no pasa nada. Entonces acá lo que hace es retornar los datos que se van a ver luego en la muestra del list view, que vendría siendo nombre y apellido, espacio, concatenamos la variable nombre, espacio y el apellido. Luego un salto de línea y concatenamos el promedio con su variable, con su respectiva variable. Acá podemos utilizar las variables porque estamos dentro de la clase. Eso quiere decir que no es necesario utilizar ni un get ni tampoco un set. Entonces ya podemos continuar con esta parte. Entendiendo eso, ya sabemos que entonces lo que vamos a nosotros querer agregar a un objeto, en este caso alumno, sería el apellido, nombre, nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Luego vamos a crear una lista de tipo double que se llame notas. La vamos a inicializar como una array list y vamos a ir metiéndole cada nota. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Luego vamos a utilizar esta librería o esta librería que pues viene del mismo Java, que por acá está, que viene de java.utilCollections, que es lo que nos permite esta función o esta librería, nos permite ordenar. El sort nos permite ordenar mediante dos parámetros, ¿no? Un primer parámetro que es el que se le ingresa lo que son la lista o los datos que van a ser ordenados, y como segundo parámetro, que es opcional, se coloca el orden en que se va a ordenar. En este caso collections.reverse order, que lo que quiere decir es que va a ordenar de mayor a menor los datos. Eso dice que entonces al hacerlo de mayor a menor, el último dato que va a quedar va a ser el menor dato o el que tiene menos nota, que es lo que nosotros estamos buscando en este punto. Que por ejemplo, si acá yo coloco 12, acá 15, 15 y 15, en el último, perdón, pongo 15, eso quiere decir que cuando se ordene, el 12 va a pasar a ser el último registro o la última nota. Y esto que por consiguiente lo que va a hacer es que notas.remove, lo que vamos a hacer es eliminar la última posición, sabiendo de que está ordenado de mayor a menor. Entonces sería notas.size, que vendría siendo notas.tamaño, que sería el tamaño total, que vendría siendo 4, menos 1 sería 3. Eso quiere decir que sería la posición 3, considerando que empieza desde la posición 0. 0, 1, 2, 3, se elimina la última posición. Y luego lo que se va a hacer es un for para poder sumar las notas que están dentro de la lista de notas, ¿no? Se suma y luego de salir del for, que ya está sumado todas las notas que van a ser promediadas, se divide entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son la cantidad de notas que hay en este caso y que son las que se propuso como en el ejercicio, como dijo el profesor. Luego lo que vamos a hacer es que alumno.serPromedio, que recuerden que este es parte de el objeto de alumno, va a ser rellenado recién. Entonces en este punto se coloca la variable promedio en el set promedio y por último lo agregamos a el método alumno y le mandamos el alumno, que vendría siendo el objeto que creamos antes. Este método de appAlumno lo que vendría a hacer es ya la conexión con la API REST, que vendría siendo la de Firebase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primeramente pedimos como parámetro un alumno y dentro creamos una instancia de esta librería que es retrofit, que vendría siendo una librería que nos permite hacer conexiones o el manejo, ¿no?, de APIs, de puntos de APIs. Acá lo que nos dice es que va a crear un nuevo retrofit con su punto builder que vendría siendo el constructor. Luego le mandamos la URL base que vendría siendo la URL de la API
con el punto importante de que aquí tiene que estar el slash para que pueda funcionar bien con la conexión. Luego convertimos los datos que van a ser enviados a este JSON, que vendría siendo como una conversión a JSON, para poder ser enviados a la API y que puedan ser leídos. Y luego se construye finalmente lo que es el método. Luego creamos una instancia de alumno API, que acá es donde venimos a explicar este punto importante, que es cómo funciona en este caso los endpoints o los métodos que van a apoyar a los endpoints, que vendría siendo la misma librería que sería retrofit 2 y que mediante esta vamos a tener los métodos, ¿no? HTTP. En este caso es get, que vendría siendo alumnos.json, que lo que nos permite es recibir los datos, post, que nos permite agregar, y delete, pues que nos permite eliminar. En este caso el get nos permite obtener los datos mediante un mapeo que tiene como string y alumno como variables, ¿no? Como, exacto, como tipos de datos. Luego tenemos un call alumno que vendría siendo el post, que es el agregar alumno, donde el body sea un objeto alumno, ¿no? O el, mejor dicho, el parámetro, ¿no? Que estamos pidiendo. Y por último, el delete, que lo que hace es simplemente pedirle acá que en la ruta se agregue el ID y que el ID sea de tipo string, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es crear, ¿no? El alumno API retrofit.create alumno.class alumno API.class. Esto lo que nos permite es que luego podamos llamar mediante alumno API o el método de alumno pasándole el parámetro que anteriormente habíamos pedido. Luego de que se hace esta solicitud, tenemos acá lo que es el callback, que vendría siendo la ejecución de la llamada a la API y que lo que nos va a hacer es retornar una respuesta. Es por esto que acá tenemos dos métodos, onResponse y onFailure. Estos dos, el onResponse, lo que nos permite es saber cuál fue la respuesta, si fue correcta o fue incorrecta mediante el código en este caso que o es 200 o es 400 o dependiendo de cuál sea el error, ¿no? En este caso, si es failure, si quiere decir que hubo un error en el envío de datos tal vez, o en la API, o en Firebase, depende. Entonces acá lo que hacemos es simplemente que decimos que los datos fueron agregados y setemos todas las cadenas de texto en comillas para que estén vacías. Y ya eso sería todo por parte del main activity. Ahora pasando a lo que es el activity main, esto ya está. Quiere decir que ya podemos pasar al activity ver datos. Acá simplemente tenemos un list view y tenemos un botón nada más. El list view es para meter los datos, al cual le pusimos lsv alumnos, y el botón btn volver como datos, ¿no? Y en este caso tenemos errores que ahorita vamos a cambiar, que eran los errores que antes estaba comentando. Acá pues igualmente creamos unas variables que vendría siendo el button, el list view que había comentado antes, y lo que es el mapeo, ¿no? Los alumnos, el mapeo, la combinación, o todos los alumnos que tengan la API dentro de una variable. Entonces ahora tenemos también un punto importante que es el array adapter, que en este caso sería de tipo string, ¿no? Que al cual le ponemos como nombre adapter. Esto nos va a permitir ingresarle datos a lo que es el list view. Luego, en el onCreate, como lo había explicado antes, el primer método o el único método que nos permite construir en este caso el activity. En este punto estaríamos llamando ya lo que es el botón volver. Más bien, había un punto antes que no había comentado aquí arriba, que era el btn ver datos, que era cómo nosotros llegamos, este botón cómo funciona. Tiene un set on click listener, que es el mismo. ¿Qué es esto? Cuando le das clic hace una acción. Entonces, por ejemplo, acá esa es la acción que hace. Entonces, acá lo que está haciendo es crear un intent. Un intent es una intención. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una intención de abrir otra actividad. Y acá, mediante el constructor de este intent,
le mandamos el contexto actual, que es el main activity, y en el segundo parámetro vamos a mandarle el activity al que queremos ir. Y luego le mandamos start activity, le mandamos el intent y así funcionaría básico para poder mandarnos al otro lugar. Eso sería todo por ese punto. Ahora sí podemos continuar acá. Acá a grosso modo pues tenemos lo que es el botón, list view, lo único que estamos haciendo, esto lo expliqué antes, y el find alumnos, que es el método que nos permite recibir los datos. Ahorita lo vamos a ver. El btn volver, que lo que hace es lo mismo que el otro que teníamos antes, que es el botón ver datos. Lo que pasa es que acá está al revés, ya que lo que queremos hacer es volver. El list view alumnos, tenemos el set on item long click listener, que lo que nos permite es que cuando tú dejes presionado un registro, él detecte que es un clic tardío, que le dices clic durante más tiempo de lo normal, y que gracias a eso va a ejecutar una función. Entonces, gracias a eso, que nosotros acá lo que vamos a hacer es primero crear una variable que se llama alumnoinfo, que lo que nos va a hacer es traer los datos que tiene dentro, esto que estamos viendo acá, este de acá por ejemplo, y lo que va a permitir es guardar el dato que tiene dentro, todos esos datos. Y luego se va a crear una variable de tipo alumno que se va a llamar select alumno y se va a crear como un nuevo alumno, o se va a inicializar. Ahora tenemos un for que lo que hace es convertir el alumnos map en singulares, ¿no? Es un for que va a recorrer cada posición. Entonces, luego vamos a tener un alumno, vamos a crear este alumno y vamos a recibir los datos de este alumno en singular, por eso le coloco singu. Y luego, si alumno.getInformation es igual a alumnoinfo, que fue el que recibimos antes, lo que va a hacer es que el select alumno va a guardarse, ¿no? El alumno va a guardarse dentro del select alumno y va a hacer un break. ¿Eso qué quiere decir? Que va a salir de acá, sale. Y va a seguir a este condicional y va a decir, si select alumno no es null, entonces sí entra. Y como ya consiguió, va a entrar acá. Y lo que va a hacer es crear una variable que se llama alumno key de tipo string, que lo que va a guardar es la key. ¿Pero qué es la key? Es lo que nosotros acá en Firebase vemos como el identificador único, que vendría siendo el ID, ¿no? del registro. Entonces luego de eso, de que tenemos el dato, pues tenemos la función delete alumno y le mandamos alumno key, que es un string. Ahora, antes comenté este método y este método conjuntamente, que son dos métodos muy importantes, ya que esos son explicados aquí abajo. Acá tenemos entonces el find alumnos, que es lo mismo que se explicó antes, con una ruta base y una creación del retrofit, que es una librería que nos permite trabajar con APIs. Creamos el API, lo relacionamos con la librería y luego hacemos la llamada igualmente con el map, ya que estamos hablando de una colección de datos, y el alumno API.find, que es la manera en que nosotros vamos a buscar los datos. Entonces ahora con el enqueue que había dicho antes, que era un callback, perdón, que lo que hace es darnos el envío, hace el envío de la solicitud y recibe una respuesta. Entonces en el on response tenemos acá un condicional que nos dice si la respuesta es successful o es como aceptada o salió bien, lo que va a hacer es que alumnos map va a guardar todos los datos que tenga el cuerpo de la respuesta. Esto quiere decir que todos los datos que se han recibido, estos datos que se ven acá. Luego el adaptador lo que vamos a hacer es inicializarlo como un new array al adapter le mandamos el contexto de la aplicación actual y le mandamos un layout, que esto es algo que Android provee para poder organizar los datos de esta manera, ¿no? Ahora con el for vamos a hacer lo mismo que expliqué antes. Tenemos una cantidad de alumnos y lo vamos a transformar vamos a hacer una iteración por cada alumno en singular. Vamos a guardar lo mismo y vamos a colocarle la llave, que era lo que expliqué antes. Y acá vamos a cambiar esto por getInformation. Ahora, el adaptador lo que va a guardar es el alumno.getInformation, que fue lo que expliqué hace rato, que tenía nombre y apellido y concatenaba el nombre y el apellido, igualmente el promedio y el promedio. Y luego el listViewAlumnos.setAdapter, le mandamos el adapter para que meta todos los datos. Y eso sería todo por esa parte.
Y por último, tenemos lo que es el punto de delete alumno, el cual pide un ID como parámetro de tipo string. Igualmente hace el mismo procedimiento que trabaja con la librería para poder buscar la API. Creamos igualmente el alumno API, lo relacionamos con la librería, hacemos el call, que en este caso es delete item, con el ID que nosotros le estamos pasando por parámetro para que pueda eliminar. Y en este caso, en el callback, en el on response, tenemos el toast que nos indica que un elemento ha sido eliminado correctamente. Lo que hace esto, si se dan cuenta, es que esto se elimina y vuelve a aparecer. Lo que está haciendo es que yo estoy limpiando el adaptador y estoy volviendo a llamar el método anterior, que es este, el que llama todas las cosas. Y eso sería todo por la aplicación.